realidad son fenómenos naturales de nuestra vida diaria y son utilizadas como símbolos del bien y del mal, de la verdad, de la mentira. Y entonces encontramos muchas frases que hacen referencia a ellas, como son, donde hay mucha luz, la sombra es más profunda. El ojo siempre es atraído por la luz, pero las sombras tienen mucho que contar. Y al ver esta imagen, vemos mucha luz al frente, donde se observan unas hojas de un tronco muy definido. Y en el fondo vemos una silueta que todos podemos percibir de maneras diferentes y las relacionaríamos con nuestras creencias o con una imagen que hemos visto a lo largo de nuestras vidas. ¿Qué veríamos tal vez? Tal vez veríamos unos cuernos, unos ojos rasgados, un ceño fruncido, una nariz larga y gruesa. Pero en el momento de tener más luz en la silueta, lo podemos definir mejor. Y entonces cuando tenemos un ojo pajarero, como los de todos los aquí presentes, y ayudados de un aditamento como son nuestros binoculares, podemos encontrar algo maravilloso. El Asio astigios, el búho negruz. Entonces los que eran unos cuernos, finalmente son unas orejas, lo que eran unos ojos rasgados son unos lindos ojos redondos, y lo que era una nariz grande y gruesa es un pico. Entonces hoy vamos a contarles una historia. Este cuento es El secreto del negro, un vecino inesperado en la ciudad. Todo sucede en Bogotá, en la localidad de Teusaquillo, en este barrio que tiene muchos corredores ecológicos importantes, con gran variedad de árboles y de arbustos, donde los eucaliptos tienen varios años y gran tamaño. Y es allí donde reside Elasio Astigius, alias el Negro. Entonces lo vimos por primera vez en el año 2020. Lo observábamos esporádicamente en diferentes eucaliptos, pero desde hace unos meses frecuenta un eucalipto en especial. El negro duerme todo el día. Cuando tiene algo de actividad es porque nos escucha llamarlo. Negro, negro, y siente nuestra presencia. Cuando pasamos por su lado, mueve su cabeza, nos sigue con su mirada. Hasta los perros mira detenidamente. Es un chismoso. Posa en la misma rama durante todo el día. Más o menos a las 6:30 pm empieza su actividad. Estiramiento de alas, se prepara a salir y cuando alza su vuelo es impresionante. Se ve grandísimo. Hace un recorrido largo, silencioso y por más que intentemos correr tras de él, perdemos el rastro. Llega la tarde y noche, no hay luz para encontrarlo. Un día había mucho sol y estaba en una rama más despejada, rascándose la cabeza con su imponente garra y sus 4 dedos. Luego, de manera algo delicada, empezó a acicalarse, a limpiar sus plumas del pecho. Es increíble, ¿verdad? Como un pico tan fuerte puede limpiar algo tan delicado y suave como su pluma. Repitió esta operación varias veces. Para terminar, recoge su otra garra y cierra las plumas de su pecho. ¿Se dieron cuenta que toda esta actividad lo hizo con los ojos casi cerrados? Es una belleza. Empezamos a observar entonces el entorno del negro.
alrededor de la base de ese eucalipto, en el pasto y en ese camino peatonal que queda junto a su árbol. Y encontramos su excremento, que es de gran extensión, acorde con el tamaño corporal de esta especie, que oscila entre los 35 y 45 centímetros. Una pluma de su pecho color café con manchas o pintas blancas, suave, fina y con un tamaño más o menos de unos 15-5 centímetros. Otra pluma más pequeña encontramos, pero con la misma pinta blanca. En la observación que hicimos en un árbol aledaño encontramos plumas, plumas y más plumas, pero esta vez eran de otros pájaros. Entonces aquí empezamos a ver no solamente las plumas, sino ya empezamos a ver unas alas completas, unas cabezas completas. Entonces, ¿de quién creería a que pertenece esta ala? Entonces pensemos qué pájaro en Bogotá tiene plumas azules. ¿Qué creen? ¿Qué dirían ustedes? ¿Una cabeza de este tamaño, un pico grande de este tamaño? Una cabeza ya de hace tiempo, un pico grande, grueso. ¿Qué creen? Muy bien, la Porfirio martinica. ¿De quién creen que puede pertenecer estas plumas? Pensemos, pensemos. Del Mimus gilbus, del sinsonte. Miren esta ala completa. ¿A quién puede pertenecer este color café, un poco negruzco, parda? A nuestra Zenaida auriculata. Y esta cabecita gris, con ese pico amarillo, gris, con un halo naranja en su ojo, ¿a quién creen que puede pertenecer? Al Coccygius americanus. Entonces aquí tenemos algunas aves residentes del sector, como son la Turdus fuscater, la Zenaida auriculata, la Mimus gilbus, pero aquí en este sector residen muchas más especies, como son el Molotus bonariense, la Zonotricha capensis, el Vanellus chilenus, la paloma bravia, ¿sí? Pero hemos encontrado que los restos de estos pájaros son los preferidos de nuestro negro. Restos del cuco americano en época de migración. Y restos de tingua también hemos encontrado. Cerca de los corredores ecológicos que les mostré al principio se encuentra el Canal San Francisco y es allí donde hemos observado la Porfirio martinica, sobre todo en época de migración. Pero algo extraño hemos encontrado, más restos de esta especie en la actualidad. Entonces nos preguntamos, ¿de dónde está sacando las tinguas nuestro negro? A 3 kilómetros más o menos está el humedal Salitre o el Parque Simón Bolívar. Entonces nos preguntamos, ¿hará un vuelo de ida y de venida para conseguir su presa? ¿Será posible? Todos estos restos, plumas y cuerpos los hemos encontrado a 6 metros de donde él reside. Entonces nuestra conclusión es que en este árbol duerme y en este árbol come. Entonces cuando estábamos haciendo todas estas charlas en el comité de educación, pues María Paula también nos contó esta historia. Eh, bueno, eh, estábamos con el boom de las fotos de lo que comía el negro, muy, muy interesados, y pues a mí se me hacía muy curioso ver estos pedazos tan grandes. Entonces me puse en contacto con David Rodríguez y estábamos pues como comentando sobre las dietas de los búhos, y por esos días me visitó también en mi barrio, que yo vivo cerca del 20 de julio en Villa de los Alpes. Me visitó, o nos visitó aquí en el barrio, mejor dicho, Acio Estigios. Mi hermano vio un grupo de personas
observando hacia unos pinos y pues era una conglomeración de gente. Entonces él pues le llamó la atención esto, miró, me llamó al teléfono, yo salí toda emocionada con mi familia, llevé los binoculares, llevamos una cámara, bueno, la conmoción y eso entre vecinos y todo, terminamos viendo el búho, que pues es bastante grande, la primera vez que mucha gente veía un búho y más que usaba unos binoculares. Fue una experiencia pues de barrio y de vecinos muy bonita. Y entonces yo pensé, bueno, ¿qué tal sea una percha frecuente? Porque jamás lo había visto, o sea, era como una novedad. Entonces empecé a ver alrededor del árbol si encontraba egagrópilas. Más adelante vamos a ver qué es una egagrópila, pero por ahora quedémonos con la palabra. Entonces, eh, solamente había tenido la posibilidad de ver una de estas bolitas recién eh, producida por un búho en un centro de fauna. Carla, ¿me regalas la siguiente, porfa? Esta. Entonces, en un centro de fauna llegó un Pulsatrix perspicillata, que es otra especie de búho, y él, pues bueno, estábamos en Pereira, se enredó en una cancha de fútbol en la malla, le dio neumonía porque llovió por la noche y por eso llegó al centro de fauna. En el proceso de, pues, de hacerle la valoración, él eh, produjo esta bolita que como ven ahí tiene plumas, es bastante compacta, eh, y empecé a buscar algo similar a esto que había visto alrededor del pino, pero pues dije, una cosa de pronto es verla recién producida y otra es de pronto si ya lleva varios días. Entonces, ¿por qué las estaba buscando? Pensando que de pronto este buito llevaba más tiempo, que de pronto era una percha como habitual del búho y realmente pues no encontré nada. Pero entonces me llamó mucho la atención que en estas charlas que estábamos teniendo con David, él es una persona que ha trabajado mucho con egagrópilas y bueno, le empecé a hacer unas preguntas, él me grabó unos audios, esos audios los compartí en el grupo de educación y pues eso despertó mucho la curiosidad de todos. Entonces, de ahí surgió la idea de hacer un taller eh, porque pues realmente yo creo que la gran mayoría del grupo de educación no había tenido contacto con una agrópila, no sabía lo que era y me parecía muy bonito eh, pues poder que nos pudiéramos como empapar del tema y tener una práctica en campo. David pues nos agendó un día y de ahí pues pudimos ir a conocer las egagrófilas de primera mano. Carla, ¿me regalas la siguiente, porfa? Entonces, en esta he pensado de cómo hacemos el taller, bueno, qué se necesita, qué materiales y, bueno, sobre todo, David nos hizo énfasis en lo más importante, el búho. Entonces duramos unos varios días, nuestra charla más o menos cuando yo vi el búho en Villa de los Alpes fue el 13 de marzo y entre decir que hay un taller, esperar que hubiera búho, eso pasó como mes y medio, más o menos a final de abril. eh, Carla nos da el feliz anuncio de que volvió a ver el negro que había estado desaparecido mes y medio. Entonces, ahí dijimos, listo, ya, podemos hacer el taller de gagrófiles porque lo más importante es que esté el búho para poder eh, tener pues las gagrófiles. Y bueno, pues nos agendamos un día y nos quedamos de encontrar allá en el canal y a continuación Carla les va a contar cómo fue nuestra experiencia de taller. Bueno, entonces seguimos con nuestro cuento. Entonces nos surgió este pensamiento, ¿qué dieta tan particular tiene Lacio Stigios? Entonces con la experiencia de María Paula y con la de David, dijimos, y con el comité de educación dijimos, el negro amerita un taller.
María Paula y David nos sugieren este taller, taller de egagrópilas, con los siguientes requisitos: carpey, libreta, bolsas de cierre hermético, curiosidad, sentido del asombro y por último y por muy importante, comida. No sé por qué María Paula escribió esto, aunque una vez después de un comité les cuento que desayunamos pizza. Entonces muchos de nosotros decíamos egagrópilas, algunos no conocíamos ese término. Entonces finalmente pues se programa la fecha del taller y la idea era confirmar la asistencia del negro, pero ustedes dirán, ¿cómo se confirma la asistencia del negro? Pues teníamos que monitorear que el búho estuviera en su eucalipto, si no, pues como decía María Paula, no habría taller. Entonces, días previos al taller, por ese camino de los eucaliptos, íbamos transitándose y a monitorear el negro y algo sucedió. Entonces resulta que nuestro negro había cambiado de árbol. Entonces inmediatamente escribimos en el chat del comité, eh, les cuento que el negro cambió de casa, lo pillé de chiripa. Y Luz Helena enseguida nos responde, él se mueve entre los huracanes. Y entonces nosotros seguimos caminando por ese corredor ecológico y llegamos al árbol donde habitualmente estaba el negro. Y de casualidad, o no sé, como algo de costumbre, miramos hacia arriba y vimos al negro. Entonces nosotros, pero ¿cómo así? ¿Será que vi mal en el anterior árbol? ¿Será que voló? No, qué raro. ¿Será que es una rama? ¿Será que es la rama búho? Entonces se informó, dice, atención, creo que es otro búho. Entonces dije, voy a volver a mirar, ¿qué será una rama? Entonces, por todos los dioses del Olimpo, que es esta cosa tan increíble, es otro, es otro, es otro. Entonces, señora, corrimos a buscar la cámara para hacer y validar el registro. Entonces, pues en ese momento la mano nos temblaba de la emoción y logramos grabarlos. Grabamos el negro, nuestro negro que se encontraba más cerca de nosotros, más o menos a unos 20 metros, y posteriormente grabamos el segundo búho que estaba más alto, más o menos 25 26 metros. Entonces empezamos a rezar para que el día del taller pues estuvieran los dos búhos. Finalmente llega el gran día, el día del taller, los dos búhos estaban presentes y el nuevo búho había cambiado de árbol y empezamos a hacer el taller visitando ese nuevo búho. David Rodríguez fue nuestro invitado y quien nos enseñó mucho acerca de esta especie. Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Este búho le gusta a este eucalipto en especial. Esta especie es estrictamente nocturna, ¿sí? Lo que sabemos. Sin embargo, algunos que han descubierto o han encontrado que también tiene una actividad diurna, aunque no es mucha, ¿sí? Por ejemplo, una amiga que se llama Daniela Villamizar, ella estaba en Caquetá y cayó un búho en una red de niebla a las 11 de la mañana, casi a mediodía, en pleno rayo de sol. Entonces, este no era diurno, entonces, ¿cómo es eso? ¿No? Pues pueden haber muchas hipótesis. Y ahorita, pues la idea es como buscar, ser muy detallistas, en buscar unas bolitas que se llaman egagrópilas. Son restos de plumas, huesos, de material que los búhos no pueden digerir, ¿sí? Esos son propios de las presas. Los búhos son super cazadores y ayudan un montón en la regulación de las poblaciones de otros animales. De este búho que hemos encontrado, hay mucha paloma, turco americano, cuchillos americanos. Hemos encontrado la Porfirio martinica, también le encanta, ¿sí? Y así varios pajaritos. Incluso hemos encontrado que esta especie se alimenta de gallinas. Y una gallina
es un tamaño considerable, ¿no? Tenemos una foto de un amigo, se llama Daniel León Camargo, y él encontró un búho de estos comiéndose una gallina, la capturó, cerca de la unidad de Guaymará. Toda esa información muy valiosa que nos va a permitir conocer la dieta, su distribución, sus hábitos y así desarrollar como una estrategia para conservarse, ¿sí? Algunas personas de pronto los considerarán agüeros o oye, es que ese búho me está mirando como mucho. Claro, ellos tienen, todos los búhos tienen los ojos dirigidos hacia adelante. Ninguna otra especie de ave tiene los ojos dirigidos hacia adelante. Entonces, pues claro, con esa mirada, y para nosotros históricamente, ancestralmente, culturalmente, estamos muy vinculados con ellos, ¿sí? Están relacionados con la noche, están relacionados con el ocultismo, la mística, y con cosas así sagradas. Entonces, culturalmente, ecológicamente son importantes, y por el hecho mismo de que existan, son importantes, ¿sí? Merecen vivir también. Es un derecho a la vida. Y ahí nos está mirando, ¿no? Entonces acá tenemos varias hidrográficas. Pero con la lluvia se ha deshecho, ¿no? Bueno, ahí, Bueno, entonces las egagrópilas, como nos dijo David, son bolas formadas por restos de alimentos no digeridas, las cuales son regurgitadas. Recuerden que regurgitar es el acto de expulsar por la boca sin esfuerzo, en este caso, pues restos de huesos, plumas, material que ellos no pueden digerir, producto de sus presas. Entonces, asombrosamente, el día del taller encontramos 8 egagrópilas, todas en buen estado. Previamente al taller, David nos había dicho que si encontrábamos 5 teníamos suerte. Entonces, posteriormente, pues eh, las marcamos con la especie, la dirección, la fecha de recolección. Y también empezamos a buscar o a encontrar otras cosas, como por ejemplo el excremento. Ese día también encontramos restos de Turdus fuscater, más plumas, en este caso plumas de torcaza, restos de plumas, restos del pájaro. Todas estas plumas también las recogimos ese día. Y también tenemos encontramos más curiosidades, escuchemos. los búhos generalmente tienen un dimorfismo sexual, no así, digamos, muy marcado, pero sí en el tamaño corporal. Las hembras son más grandes en comparación a los machos. ¿Sí? Entonces, por eso decía que este puede ser un machito porque está más pequeño de los búhos que yo hice. Creo que el otro no es más grande. Entonces puede ser este macho y el de la hembra. ¿Sí? Tiene un dimorfismo sexual invertido. También David nos contó acerca de las orejas, que son características de esta especie, pero finalmente ellas no corresponden anatómicamente a los oídos, ¿no? Estos están al lado y lado del cráneo, como lo tenemos nosotros, y escuchamos, así como él, en un plano horizontal, y él también tiene un oído más arriba que el otro, ¿sí? Entonces esto le permite también escuchar en un plano vertical. Entonces con esto él puede identificar a qué altura se emite algún sonido. Otra cosa que nos contó David, y vamos a mirar aquí este estudio fotográfico que le hicimos a nuestro negro. Vemos que él puede voltear su cabeza con la capacidad de hacerlo más o menos a 270 grados, y esto se debe a que sus vértebras cervicales tienen unas cavidades más amplias que las nuestras, de tal forma que al rotar la cabeza, la arteria tiene insuficiente espacio para realizar el giro.
Bueno, también buscamos en la plataforma eBird y nos muestra este registro del búho negruzco en lo corrido del 2022 aquí en Bogotá y encontramos más o menos unos 13 registros, entre ellos tenemos los registros de Humedal La Vaca, Tibabuyes, Córdoba, Capellanía, Humedal Jaboque, Canal Boyacá, Parque Simón Bolívar, Parque El Virrey, Parque Monte Carlo y estos dos ejemplares que encontramos aquí en Teusaquillo. Entonces esta información pues nos invita a recorrer nuestros parques, las zonas verdes cercanas y a seguir mirando hacia arriba, seguir buscando y ya saben pues que el que busca encuentra. Entonces en cuanto a estos dos búhos, ya para el desenlace de la historia, entonces decimos que el negro era la negra, el negro. Entonces, negro con negro, negra con negra, y en sentido contrario es como algo así, ¿no? No, pero entonces pongámonos ellos. Finalmente, el negro era negra, insisto, en sentido contrario. En cuanto al apareamiento, dice que no se han visto anidando en la ciudad. Parece que ellos migran a los cerros orientales para reproducirse y principalmente anidan en el suelo o en huecos de árboles y vuelven a la ciudad para mantenerse en su época no reproductora. Pues dice que para esto requieren más estudios. Y de todas maneras, en cuanto a la familiaridad de estos dos búhos, digamos, nosotros estamos muy expectantes a que de pronto ocurra el milagro de la reproducción y pues, ¿por qué no?, que sea cerca de nosotros. Bueno, y en cuanto a las egagrópilas, María Paula tiene algo más que contarnos. Bueno, entonces ya que vimos que es una egagrópila, lo importante y lo bonito del trabajo con las egagrópilas es que a partir de ellas se puede saber qué, qué consume los búhos. Digamos, complementando con las observaciones como nos mostró Carla, pues de todos los restos de plumas, cabezas, etc. Estas egagrópilas, esa es una foto que me envía David, eh, hay que secarlas porque de todas maneras se expulsan húmedas de, el interior del búho. Entonces, para que no se pudran, hay que secarlas. Entonces, se abre cada bolsa Ziploc, se le pone, en este caso, pues servilletas para que absorban esa humedad. Y la idea es que sea un sitio con muy buena ventilación y con algo de calor para que digamos, por evaporación, acaben de perder la humedad que tienen. Una vez estas gagrópilas son secadas, se les separa, eh, se separa la piel y se separa pues como todo lo que no sea eh, huesitos y esos huesitos se comparan. Entonces, digamos, por ejemplo, en un trabajo que de los que ha hecho David, el Miranda de Gagrópilas, ellos una vez extraen estos huesos de las egagrópilas, hacen comparación con los catálogos eh, o, digamos, van presencialmente a los museos. En el caso de mamíferos, se apoyaron en la colección de mamíferos de la Universidad de Caldas, ¿sí? Había una persona allá comparando lo que veían con huesos de mamíferos. Si encuentran pedazos de artrópodos, los comparan con las colecciones de entomología. En este caso, ellos lo hicieron en el Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica y también se han dirigido a la colección de aves del ICN para compararlos con los huesos que residen en la colección para saber estos huesitos a qué especies de aves pertenecen. Un dato muy bonito de la dieta de este búho Asioestigius es que consumen principalmente aves, o sea, eh, digamos, las coincide pues con las observaciones de Carla en que es principalmente un devorador de aves, ¿sí? En el caso de nuestro negro, o bueno, nuestra ahora negra, le gustan mucho las pinguas, las Porfirio martinica,
Y también pues se ha encontrado que se alimentan muy frecuentemente de Zenaida auriculata, lo cual también, digamos, es un aporte que ellos hacen regulando poblaciones de esquenaidas, incluso también regulando poblaciones de chamones. Entonces, esto es muy bonito, digamos, como este trabajo de las segagrópilas y los seguimientos del comportamiento de los búhos y la experiencia de ciencia ciudadana que hemos tenido a través del lente de Carla, de los comentarios en el grupo de educación, del taller con David, de las charlas también con David. O sea, ha sido muy bonita, digamos, como esta experiencia de ciencia ciudadana y pues estamos animados a hacer una segunda parte del taller donde sea dirigirnos a la universidad pedagógica y procesar las agrópilas que encontramos digamos, hacer una segunda, un seguimiento de lo que llevamos. Y bueno, ese día, les cuento, nos acompañó una nueva miembro en este año del grupo de educación que es geóloga. Me pareció muy bonito que hubiera una geóloga porque llegan con una visión complementaria a lo que ya, digamos, habíamos visto o teníamos, y es que ella llega con unas preguntas muy interesantes sobre, bueno, y estas egagrópilas fosilizan, no fosilizan, y entonces, bueno, esta mujer nos planteó unas muy interesantes preguntas y ella va a continuación a contarnos datos muy interesantes de las egagrópilas. Vale. Hola a todos, buenas noches. Bueno, sí, quería agradecer pues al Comité de Educación por la experiencia. Todas las preguntas surgieron a partir de este cuento que les han contado Carla y María Paula, porque yo tampoco conocía las egagrófilas, no sabía de su existencia. Entonces, como dijo María Paula, pues me empecé a preguntar, ya digamos, vimos como qué contienen y me empecé a preguntar, bueno, ¿quiénes además de los búhos las producen? ¿Qué historias pueden surgir a partir de ellas? ¿Y desde cuándo en la historia de la evolución de la vida pues hay registros? Entonces, nosotros los geólogos como que acudimos a un principio que es el del uniformitarismo, que nos dice que el presente es la clave del pasado. O sea que las cosas que nosotros vemos ahorita, si hay organismos o procesos similares, es posible que hayan sucedido en el pasado de formas muy parecidas. Entonces, esta manera de acercarse a las egagrópilas, eh, digamos en vivo y en directo con este negro y esta negra, fue como un abrebocas para mí de poder buscarlos en la historia. Entonces, en esta imagen que vemos ahí, hay una comparación. A la derecha vemos muy parecido a lo que vimos ahorita con Carla y María Paula, como una bolita negra con los restos de huesitos, y esa la produce pues en este caso lechuza del campanario, en nuestra experiencia, nuestros negros. Y las que ustedes ven a la izquierda y formando una L, esas ya es una egagrópila fósil. Entonces, digamos, ¿qué es lo que se conserva? Lo más duro, que en este caso, pues son los huesitos. Entonces, digamos que lo que vienen siendo plumas o pelos, de pronto quedan en manera de huellas, pero no quedan completos. Sin embargo, pues a la izquierda nosotros sí podemos ver los restos de huesos y las partes claritas vienen siendo lo que apelmaza los huesitos, pero ya convertido en roca. Entonces, en este estudio, pues lo que ellos hicieron fue hacer unos modelos en 3D y separar cada huesito para hacer el mismo proceso que nos contó María Paula, de comparar con algunas otras colecciones fósiles o actuales, a ver si se identifica a quién pertenecían esos huesitos. Entonces, si quieres, la siguiente.
Entonces, bueno, digamos, yo me pregunté, bueno, ¿y en el registro fósil cómo están? ¿Cómo están esas egagrópilas? ¿Cómo se sabe qué son y de quién son? Entonces, ellas se pueden encontrar como al lado de quien las produjo. Entonces, esa es la imagen que estamos viendo acá. Este es un fósil de un pterosaurio. Si ustedes ven la de la izquierda, como hacia la parte superior, se ve un pico. Ese es como el pterosaurio. Y alrededor de él se encontraron unas bolitas, que son las que señalan las flechas, que pues se ha interpretado que son estas bolas regurgitadas también por ellos, y como están tan cerca, pues se asocian a que esa es la que él produjo. Sin embargo, pues eso no siempre ocurre, no siempre ocurre así como le pasó a María Paula. Ella dijo, bueno, yo he visto una egagrófila recién producida, pero no sé si duren días, semanas. Entonces, en el registro pues es más complicado. Entonces, a veces, cuando se preservan, pues no están al lado de quien las produjo, sino que están solitas y se reconocen es por esa concentración de huesitos que están como en formas ovaladas o así en ese tipo de bolitas. Pueden estar a veces compactas, como la que les mostramos ahorita, o disgregadas. Entonces, a veces los paleontólogos ya es posible que ni las reconozcan porque ya se han separado los restos que quedaron inicialmente. Entonces, siguiente. Entonces, bueno, con respecto a la pregunta de quiénes las han producido y desde cuándo, pues el primer acercamiento de mi parte fue, bueno, los búhos. Pero David también nos contó que otras rapaces las podían producir. Entonces, ahí más o menos indagando, ya hay un consenso en que hay otros organismos que también las producen, que no necesariamente son aves rapaces. Un ejemplo de ellos es el quebrantahuesos, que es un buitre, pues como carroñero, él es osteófago, o sea, que come huesos. Lo que él hace es que coge los huesos y desde la altura los lanza hacia el piso para romperlos y así poder comérselos. Entonces, aunque él se alimente de eso, hay partes que quedan sin digerir y que son las que él expulsa en forma de gagrópila. Entonces, digamos, esos son como de los que yo encontré de las aves actuales que los producen. Y ya, digamos, dependiendo de qué comen, pues se encuentran diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, en el caso de los negros, muchos huesitos de aves, pero también pueden ser de roedores, también pueden ser de peces, dependiendo de dónde ellos estén y qué es lo, pues, cuál es su medio y su dieta. Dentro de otros grupos que están vivos en la actualidad, también han encontrado que los pinípedos, que son mamíferos marinos, también producen una suerte de egagrópilas, pero esas pues tienen más bien restos de peces, de conchas, de caracoles marinos y esas cosas, que son de lo que ellos se alimentan y que tampoco pueden digerir, entonces lo expulsan. Y dato curioso es que han planteado que los cocodrilos quizás también lo hagan, pero de este sí no hay suficientes registros y hay quienes proponen que es posible que ellos, como viven en un medio acuático, cuando las expulsan, inmediatamente se disgregan y se van pues por los humedales, pantanos, corrientes, entonces no es fácil recuperarlas para poder estudiarlas. El principio, digamos, que los hace pensar esto es que los que producen megagrópilas generalmente tragan a su presa entera. Entonces, no tienen como mucha posibilidad de hacerlas pedacitos, sino que las tragan entera y por eso hay partes que tienen que expulsar. Ya con respecto al registro fósil,
de quiénes, desde cuándo. Entonces, yo encontré que la Egagrópila más antigua encontrada es del Triásico tardío, entre 240 más o menos y 200 millones de años, pero esa se encontró solita. Entonces no se sabe quién pudo producirla, pero tenía restos de pterosaurios. Eh, entonces, pues era de un depredador de, de esos organismos voladores del pasado. Y ya posteriormente, digamos, asociados a las aves y a su árbol genealógico, hay un organismo que es un intermedio entre dinosaurio y ave, y él se lo ha encontrado que es Anchiornis. Él es como difícil de definirlo, pero es una especie de dinosaurio emplumado. Entonces, a él, además de compartir esta característica de las plumas con las aves, también se encontró junto con Megagrópilas. Entonces, como que eso da un indicio de que hay más cosas que en el pasado las aves pues heredaron desde hace mucho tiempo. En este caso, la Egagrópila y su productor pues fue encontrado en China en el Jurásico, que es entre más o menos 174 y 145 millones de años, que es el que vemos abajo a la derecha. Y para eh, nuestra, como también asombro, eh, los pterosaurios, que generalmente uno conoce es al pterodáctilo, también se lo ha encontrado pues con egagrópilas. Entonces como que el estudio del sistema digestivo tanto de las aves como de esos reptiles voladores parece que tienen más cosas en común de lo que antes se pensaba. Y eso se ha podido saber pues gracias a encontrar las egagrópilas. Y pues ya digamos, yendo un poquito más cerquita del presente, las egagrópilas fósiles asociadas a las aves después de esa super extinción que todos llaman la extinción de los dinosaurios, pero que podemos cuestionar ahora. Despuésito de esa meteorito y gran extinción, se encontró la Egagrópila que les mostré al principio, que tenía esos modelos en 3D. Esa Egagrópila estaba tan bien conservada que uno de los huesitos les permitió a los científicos identificar una rana fósil desconocida para la ciencia. O sea, y se preservó en una egagrópila, o sea, el pajarito ave que se comió a esa rana y la regurgitó, pues permitió que en la actualidad se supiera de esa ranita. Esa es un poquitico después de lo del meteorito, que es más o menos 65 millones de años. Y la más, digamos, la que era antes de esa, que se consideraba la más antigua, es de más o menos entre 11 y 5 millones de años, se encontró en Argentina y se asoció a las aves del terror. En este caso no se encontró como tan cerquita de un fósil de ave del terror, sino que en una misma roca de un mismo tiempo, en un lado se encontró la egagrópila y dentro de esa misma roca solamente se han encontrado como los organismos que pudieron haberla producido estaban las aves del terror. Entonces se estableció esa relación. Para los curiosos, Argentina es tremendo. Ellos son unos paleontólogos súper juiciosos y hay mucha literatura en español para los que estén como curiosos en ese sentido. Y estas, donde encontraron la ranita y la del ave del terror, son las egagrópilas más antiguas relacionadas pues ya como tal al grupo de donde evolucionaron las aves actuales, que son los neornites. Entonces, pues esto además de ayudarnos a reconstruir el árbol genealógico de las aves, nos ayuda también a pensar ellos qué comían
y cómo eran los ecosistemas antiguos, así como ahora. Entonces, cuando nos preguntamos el negro, ¿de dónde sacaba la tingua? Lo mismo se pregunta uno con una hegagrópita fósil, ¿de dónde sacó la rana? Seguramente entonces ese ecosistema tendría algunos lugares húmedos donde las ranas podrían sobrevivir. Entonces, son aplicaciones que nos ayudan a entender pues esa historia, no solo de nuestras aves, sino de nuestros ecosistemas. Y pues nada, todo esto surgió gracias al taller que hizo el Comité de Educación y era lo que pues me surgió como pregunta que quise compartir pues con todos. Gracias, Alejandra. Entonces, pues les agradecemos a todos pues por su asistencia y disculpen los inconvenientes. Gracias a la Asociación Bogotana de Ornitología, al Comité de Educación y en especial a David Rodríguez y a María Paula Camelo y a Alejandra por todo su interés y todas sus enseñanzas. Muchísimas gracias.